Buenas noches, audio 22. Bueno, mi nombre es Eduardo Luz Ita, soy profesor de Derecho Constitucional y estoy desde hace 22 audios difundiendo el contenido de la LUC. En todos los audios me presento por si alguna persona no ha escuchado ninguno de los anteriores y no sabe quién es el que está hablando y a qué se dedica. Algunos me han dicho no tenés que repetir siempre lo mismo, pero yo entiendo que es necesario, es 1 minuto, 30 segundos que no cambia. En el audio número 20 hice consideraciones generales de la LUC, en el 21 empecé a hablar de la legítima defensa en las personas y en este 22 voy a continuar con el análisis del artículo 26, que es la legítima defensa en la propiedad de la persona. Recuerden que el referéndum se va a hacer en abril del año 2022, que va a haber 2 papeletas, una por el sí, otra por el no. Los que quieran que la LUC no continúe tendrán que votar por el sí. Y los que quieren que la LUC continúe tendrán que votar por el no o depositar el sobre vacío, que es el voto en blanco. El voto en blanco suma al no. Cuando la LUC se someta a referéndum, va a tener 23 meses de vigencia. Entonces, un examen que las personas pueden hacer es qué pasó durante esos 23 meses que la ley estuvo vigente. Yo en el audio 20 hice consideraciones sobre qué es lo que piensa la persona cuando va a votar, que no las voy a reiterar y están en el audio 20 y tal vez en el audio 27 o 28 las reitere. Pero la legítima defensa existe en el Código Penal uruguayo desde el año 1934 y nunca se modificó. Ahora la LUC la modificó. Lo que pasó con el correr de los años es que los jueces fueron creando un concepto nuevo de legítima defensa que se llama la legítima defensa impropia. Es decir, el Código Penal del 34 describió una conducta, la legítima defensa, que es cuando uno repele el ataque de un agresor para defender su vida o sus bienes. Y luego, con el correr de los años, en virtud que el Código Penal no se derogó, los jueces penales en esta materia y en muchos otros temas, fueron un poco adaptando el texto del Código Penal a la realidad de la sociedad en los tiempos que uno vive. Se dan cuenta que el Código tiene, dentro de 13 años, va a cumplir 100 años. Entonces los jueces inventaron el concepto de defensa legítima impropia, es decir, es aquella defensa legítima que le falta algún requisito que el Código Penal exige para que cuando uno utiliza la legítima defensa a uno no lo castiguen por defenderse. Porque la legítima defensa es eso. Yo me defiendo de una persona que me viene a matar, por ejemplo, o a robar, o a rapiñar, o a lastimar, o a mí, o a mi familia, o a mis hijos, a mis padres, a mi cónyuge, etc. Entonces yo me defiendo. Esa defensa no puede ser irracional, no puede ser desproporcionada. Yo puse un ejemplo, si una persona lo ataca con un palo de escoba, uno no puede defenderse con un tanque de guerra, por ejemplo. Ahora, con el correr del tiempo, los jueces crearon la legítima defensa impropia, es decir, le dieron el derecho a la legítima defensa a cientos de casos, miles de casos, de que le faltaba algún requisito para configurarse la legítima defensa. Porque con el correr de los años, la sociedad se volvió más violenta, hay diferentes circunstancias que el Código Penal no previó, y como el Código Penal no se ha reformado, los jueces de hecho lo reformaron. Este artículo lo que viene a hacer, en cierta forma, es a recoger lo que era la de legítima defensa impropia, o sea, esa creación jurisprudencial, y la llevaron a un texto legal. Digamos que teóricamente fue eso lo que sucedió en algún aspecto. Yo dije que en este audio me iba a referir a la legítima defensa con respecto a los bienes. En el audio anterior me referí a la legítima defensa con respecto a las personas, es decir, cuando una persona ataca a un atacante para defender su vida. Si al atacar al atacante en defensa de su vida mata al atacante, hiere al atacante o inmoviliza al atacante, la persona que para hacer eso tiene que lastimar al otro no comete un delito porque está defendiendo su vida, sus bienes, su familia. Entonces el derecho penal ve que le van a arrebatar un valor desde el punto de vista humano y él defiende el valor sacrificando el valor del otro, del que lo vino a atacar. Esta ley incorpora también lo que se llama la defensa legítima en los bienes, y es el literal que les voy a leer. Y dice que se haya exento de responsabilidad el que obra en defensa de su persona, sus derechos,
de la siguiente manera. Y dice: aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella, que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. Se considerarán dependencias de la casa en la zona urbana los balcones, las terrazas, las azoteas, los parrilleros, los jardines, los garajes, las cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Además, se considerarán dependencias en las casas de las zonas suburbanas o rurales los galpones o instalaciones similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan proximidad con la vivienda. Esta es la segunda parte que refiere a los bienes y significa que, con respecto a la primera parte que refiere a la persona, esto implica que uno también puede ampararse en la legítima defensa cuando la persona, el invasor, el extraño, la persona que ingresa en forma ilegítima, oculto, por la fuerza, sin autorización de los dueños de casa o una propiedad, o sea que el que ingresa así claramente ingresa con ánimo de lastimar a los propietarios o de rapiñar a los que viven en la casa o cometer un delito contra las personas que viven en la casa, matarlos, violarlos, es decir, cualquiera de los delitos, la persona que ingresa así entra a cometer un delito. En este caso, si los que habitan en la casa, en su casa, ven a la persona dentro de la casa, aunque no estén en la misma habitación, pero lo ven dentro del inmueble, o sea, uno está en un living y ve a través de la ventana que en el otro cuarto o en el jardín o en el patio hay una persona que viene a ingresar. El concepto de legítima defensa se amplía en este sentido, que uno se puede defender desde adentro atacando al agresor que viene desde afuera cuando aún el agresor no comenzó a atacarlo, a diferencia del audio anterior. Pero la intención de atacarlo es clara, porque si no, llamaría a la puerta, tocaría timbre y se presentaría a ver quién es. Sin embargo, el que entra así, con ánimo de robar, con ánimo de cometer un delito, o con ánimo de asesinar, o con ánimo de violar a alguna de las personas que está en la casa, si otra persona que está en la casa se percata de la presencia del extraño, puede utilizar racionalmente un medio para su defensa. Siempre y cuando esas dependencias en la cual está el extraño, el sujeto que viene a cometer un delito, estén muy próxima a la casa o muy cerca de la casa o en el mismo terreno de la casa. Claramente en una estancia, en un campo, en una zona rural, este concepto no se aplica porque la ley dice claramente que esto se aplica en la zona urbana y en las zonas suburbanas. Lo dice específicamente. Y en las zonas rurales, que incluyen los galpones, las instalaciones, etc., tiene que el individuo, el invasor, estar en algunas de esas dependencias. Claramente, si uno está en un campo y ve que viene una persona caminando a 300 metros, aunque venga con un rifle en la mano, una escopeta o lo que fuera, no puede a esa distancia agarrar un arma y dispararle, porque puede ser una persona que esté cazando o haciendo cualquier actividad. Es decir, se exige que la persona ingrese al predio donde está el inmueble, para las zonas rurales y suburbanas. Para las zonas urbanas, que ingrese a la casa. Si eso sucede, la persona se puede defender sin esperar que el otro lo ataque, pero claramente midiendo la intención de que el otro lo viene a atacar. Buenas noches, muchas gracias.